Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al encuentro del miércoles. Hoy, miércoles, como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, nos reunimos aquí para presentarles expertos en distintas materias y filosofías. Hoy tengo el gran placer de presentarles a ustedes a María Magdalena Miranda desde Santiago de Chile. Ella es una docente, maestra de Reiki, guía de autosanación, quien nos dará una gran charla esta noche y nos enseñará algunas de las técnicas que podemos usar para salir adelante en la vida. Muchas gracias y aquí les presento a María Magdalena. Gracias, nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York. Ok, María Magdalena, adelante. Entonces, bueno, contarles un poquitito cómo vamos a funcionar. Si hay alguien que en algún momento quisiera hacer un comentario, lo puede hacer también desde una parte que está bajito que se llama chat, o guarde su preguntita para el final, ¿ya? Así que nuevamente les doy la bienvenida a esta experiencia donde vamos a hablar acerca del poder de la creencia. Para algunos puede que ya sea algún tema que lo han abordado en algún momento de sus vidas, puede que para otro sea una novedad, tal vez otros lo van a reformar, lo van a potenciar o lo van a aprender de una manera distinta. Parto contando para quien no me conoce, que mi nombre es Magdalena, soy de Chile, contenta de estar haciendo esto, que es a lo que en realidad me he dedicado durante todos estos meses. La verdad es que estoy trabajando de manera online desde hace muchos meses, incluso antes que partiera este tema del COVID, así que siento que ha sido una plataforma, la verdad es que bastante interesante esto del Zoom, porque de una u otra manera nos permite estar conectados mucho más cerca de lo que podríamos estar y sentirnos cerca también. Así que desde este rincón de acá, si es que también hay alguien de Chile, estamos también cerquita, y si estamos más lejos, estamos igual de cerca porque las redes nos acercan. Así que dicho eso, entonces, les doy la bienvenida nuevamente para que podamos vivir esta experiencia que de una otra manera, como les decía hace un rato atrás, siempre es nueva, porque aunque vayamos a reafirmar algo, aunque lo vayamos a recordar, cada momento es único e irrepetible. Entonces estamos aquí y ahora para vivir una experiencia distinta y para generar esa apertura de recibirla de una manera diferente también, por todo lo que está ocurriendo y por todo este proceso expansivo al que se nos está invitando. Entonces, el poder de la creencia, la vida que tienes es el resultado de tu mente. Esa frase, yo me atrevería a decir desde mi experiencia, porque la verdad es que este es un tema en el cual me estoy como desarrollando harto en este último tiempo, genera conflicto cuando las personas la escuchan, y genera conflicto porque básicamente el ego es el que se molesta un poco de decir, chuta, tupaya, como se dice acá en Chile. Tremendo, ¿cómo va a ser que la vida que tengo, si es que a lo mejor la vida no me gusta, es resultado de mi mente o de mi creencia? Vamos entonces a hacer este viaje, pasando por la mente, pasando por el corazón, pasando por el mundo cuántico, y entendiendo un poco por qué esta creencia es tan significativa y tan importante, cómo la creencia va a tener un poder tan grande. Yo hice 3 preguntitas que siempre las coloqué aquí porque siempre me encuentro con ellas de distinta forma planteada, pero que estas preguntas, en quien las hace, esconden un sistema de creencias respecto a cómo encontrar la plenitud, cómo puedo ser más feliz, cómo puedo estar más alegre. Y una respuesta desde una creencia mucho más amplia y mucho más abundante va a responder a esa pregunta: la felicidad viene desde el crecimiento y jamás desde el estancamiento. Otra pregunta que también tiene que ver con una creencia más limitante, porque aquí vamos a hablar de creencias abundantes y creencias limitantes, es: quiero intentarlo, pero me falta confianza.
porque siento o porque pienso que no lo voy a lograr. Ahí hay automáticamente otra creencia limitante. El yo puedo y el no me atrevo no está en el vocabulario de quien quiere vivirse en plenitud. No existe esa posibilidad de no lo voy a lograr o no voy a poder. Una persona que no tiene la creencia limitante no va a caer en esa arista, no va a caer en esa dinámica. Tercera y última pregunta como para ir entrando en esto. ¿En serio que se puede ser positivo con todo lo que anuncian que va a venir más adelante? Porque se imaginarán, varias habrán escuchado, que hay una cantidad de pronósticos significativamente nefastos, por llamarlo de algún modo, frente a lo que va a venir, ya sea de un punto de vista más holístico, de un punto de vista más económico, pero se vaticinan ciertas situaciones no tan óptimas. Una cosa es el diagnóstico y otra muy distinta es el pronóstico. Podrán vaticinar muchas tragedias para la masa, es decir, hoy esto va a ocurrir, predispónganse, cuidado, alerta, desde un punto de vista religioso, político, cultural, económico, etc. Pero cada persona decide según su creencia qué es lo que va a permitir que le ocurra en su vida. Ejemplo, una enfermedad que sea más terminal. Hay gente que logra vencer esa adversidad y vivirlo de una manera distinta, y hay otra gente que se deja superar por ella y claramente las circunstancias de la vida le superan. Por tanto, una cosa es el diagnóstico que un doctor te diga, un diagnóstico que un psiquiatra te diga, pero otra cosa es lo que cada persona decide hacer con ese diagnóstico que le dice. Pronosticarle la vida a otro, nadie tiene el poder, salvo la creencia que uno tiene en su interior. Entonces, vamos a entrar en esto. Y si bien este no es un taller de geometría sagrada, que es un área muy maravillosa, yo los quiero invitar a que se conecten un poquito con esta imagen que tienen al frente, que es una semilla de la vida, y que yo la quise hoy día incluir acá en este taller, porque va a ser también con una meditación cierre que vamos a hacer. Porque si bien todos los seres humanos y todos los seres vivos somos singulares, es decir, no hay otro ser humano igual a otro, sí venimos de la misma esencia y venimos de la misma fuente. Y esa información valiosísima y maravillosa la otorga y la sustenta la geometría sagrada. Para quien no sabe, y muy cortito, le digo que la geometría sagrada es un estudio de medición que determina que hay medidas y patrones que están presentes en todas las proporciones de lo existente en el planeta. Y esta señorita que tenemos acá al frente, que es la semilla de la vida, está presente no solamente en antiguos templos, en antiguos pergaminos, en antiguas construcciones, no solamente está presente ahí. La semilla de la vida es llamada la matriz o matrix ya perfecta, porque es de donde viene todo lo que está presente en la vida, es el punto cero. De hecho, dentro de las leyes de manifestación, es la que nos recuerda que todo es unidad, y que todo es uno, todos formamos una unidad y todo proviene de esa misma unidad. Entonces, como les contaba, la semilla de la vida se encuentra en muchos vestigios, que ya la hacen una evidencia de que nuestras culturas ancestrales sabían lo importante que era. Pero lo más precioso que tiene esta semilla de la vida es que, como ustedes pueden ver ahí, se encuentra presente en el embrión desde los 3 días de la gestación. Esto es a un nivel científico, donde con un microscopio se aprecia una semilla de la vida perfecta. E incluso hay patrones geométricos que se encuentran contenidos en la arteria del corazón, patrones que se encuentran a nivel de universo y a nivel de una gestación tremenda. ¿Y por qué quiero decir esto partiendo en un tema como la creencia? Porque no hay ningún ser humano que no pueda llegar al máximo de su potencial, que no pueda superar sus creencias limitantes, porque todos y todas venimos de la misma fuente.
simplemente que las creencias que venimos arrastrando a lo largo de nuestra vida, en esta encarnación, para los que no creen en encarnaciones pasadas y para los que creen que venimos arrastrando desde otras encarnaciones, tal vez esas creencias limitantes han generado bloqueos, pero no es porque haya otro que sea más especial o porque haya otro u otra que tiene más talento o que el universo la dotó de facultades especiales. Si nuestra creencia fuera amplia y abundante, nos viviríamos como esta semilla de la vida en constante germinación y gestación. Entonces, partiendo de esto, es que la igualdad es maravillosa para todos y para todas, y los recursos son maravillosos para todos y para todas. Entonces, yo creo que varios y varias nos ha tocado como en momentos de nuestra vida llegar a un punto donde nos hemos sentido incómodos e incómodas con la vida que estamos teniendo, ya sea una incomodidad que se ha mantenido por años o que viene a ratos, que va y viene, y cuando llega esa sensación o esa emoción de incomodidad, el ser humano tiende a caer en la queja, a caer en la desesperación, a caer en la frustración, al sentir que falta esto otro, y empezamos a autoconvencernos que necesitamos cosas o personas o lo que sea para estar mejor. Entonces, en esa insatisfacción que proviene de la creencia, empezamos a mirar hacia el lado y a darnos cuenta que hay otros que tienen algo que yo no tengo. Empezamos a darnos cuenta de que hay otro que logró algo que yo siempre he querido tener. Pero luego miro para otro lado y me doy cuenta que hay otro que está peor que yo. Mi creencia me hace jugar con esos polos, entonces finalmente me resigno. Total, hay uno que está peor que yo, hay uno que está mejor que yo, bueno, ya está. Es como ese dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces, en ese momento, cuando llega esta incomodidad, es cuando se está presentando la crisis, porque esa es una crisis que te indica que no nos estamos viviendo en plenitud, que nuestra creencia limitante nos está jugando una mala pasada. Es un momento para prestar atención y decir, a ver, aquí tengo dos caminos, ni siquiera hay un tercero, son dos caminos. El camino de la mediocridad, que es una palabra que a la gente le molesta mucho, pero que finalmente tiene que ver con personas que creen a medias, medio creen, o el camino de la co-creación. La co-creación, ¿y por qué no creación? Porque esto a veces genera confusión. ¿Por qué co-creación? Porque el ser humano vino al mundo a crecer y contribuir. Y eso es formar parte de un equipo, de una misión de vida, donde trabajamos en conjunto con el universo, con los guías espirituales, entonces co-creamos, no creamos solos. Entonces hay dos caminos, no hay ninguno más. Y quien forma parte del primer camino, es decir, de este camino de la mediocridad de quien crea medias, va a encontrar siempre una u otra excusa para decir, no, después lo logro, o ya, nada que hacer, aquí estoy sobreviviendo, es lo que me tocó, es mi realidad, aquí estoy sobreviviéndole a la vida, y se va acostumbrando a tener una vida incómoda, ¿ya? Como puede ser que esta persona que opta por este camino, primer camino de mediocridad, puede ser que empiece a buscar terapias, ya que se empieza a querer terapear, como se dice acá, y empieza a buscar ayuda en el mundo holístico, pero una ayuda como tan desesperada, porque lo que hace es buscar que otro u otra, un poco más experto, le arregle la vida y le sane. Gente que llega buscando la sanación. ¿Y qué es lo que pasa cuando se llega a esta desesperación de querer que el otro nos sane desde esta creencia limitante? Es prácticamente entregarle nuestro poder a un tarotista, un chamán, una bruja, un medio, da lo mismo lo que sea, porque finalmente quiero que esa otra persona haga algo por mí y me sane. Y aunque sea fuerte de escuchar,
Nadie a nosotros nos va a sanar si no somos nosotros, nosotras quienes damos el primer paso para nuestra autosanación. De hecho, si pretendemos que alguien nos sane, va a ser una sanación momentánea y luego vamos a volver a lo mismo, porque tenemos que apuntar más a la profundidad. En cambio, quien pertenece a la co-creación, es decir, a querer crecer para contribuir a la sociedad, ya no quiere sobrevivir, ya se cansó, ya se aburrió de dos aristas donde cae, en victimizarse y arrastrarse por el piso, ¿por qué a mí, qué vida tan terrible? ¿Por qué me pasa todo esto tan mal? Es decir, una situación, una cantidad de autoquejas y autolamentaciones, o bien que es súper juez autocrítico, se recrimina mucho, se critica mucho o critica mucho al resto y corrige mucho al resto. Se aburrió, esa persona se aburrió de eso, ya no quiere más, se cansó de su creencia limitante y quiere dar un paso más de existir plenamente para conectar con su propósito de vida, para materializar, que tiene que ver con hacer realidad lo que quiero para mí, y no que se me pase la vida soñando cosas que quiero para mí, y para ser próspero, abundante, que no tiene que ver solamente con el dinero, tiene que ver con todo lo bueno que merezco, con todo lo bueno que tengo por el hecho de ser un espíritu viviendo una experiencia humana, y porque en esa abundancia yo puedo contribuir al resto, yo no puedo contribuir desde la carencia, no puedo contribuir desde lo que no tengo. Entonces, esa persona va a hacer lo que sea, pero lo que sea para superar sus sombras, para abrazarlas, para enfrentarlas, para invertir en sí misma y avanzar hacia su mejor versión. Y cuando hablamos de inversión, sí hablamos de tiempo y sí hablamos de dinero, sí hablamos de convicción, de perseverancia, de esfuerzo, porque no podemos pretender que el universo nos regale todo sin una energía de intercambio por eso que vamos a dar, porque todo en la vida funciona de esa manera, ¿ya? Entonces, colocándonos en manos de esta semilla de la vida, tú ahora, todos los que estamos aquí, siempre, pero siempre tenemos el poder para soltar nuestras cadenas, cadenas que por lo demás cada uno se ha colocado, para levantarnos de nuestras tragedias, para sanar, para avanzar, porque en realidad todo ser humano, todos, vinimos a brillar y a co-crear, y vinimos a contribuir. Por tanto, no nos distraigamos. ¿Cuánto tiempo nos hemos distraído? ¿Cuántos años? ¿Cuántos días? Y ya es momento en este precioso aquí y ahora, así tal cual como están las cosas, de empezar a cambiar aquello que no va en la sintonía de nuestro brillo. Y si queremos una vida plena, no tenemos que colocar fechas, tenemos que empezar aquí y ahora. No es después, no es mañana, porque mañana es una probabilidad. Cuando yo hablo de prosperidad y abundancia, como les decía, no estoy hablando necesariamente, como siempre la gente cree, de un tema monetario de dinero o material de algo tangible solamente. Cuando hablemos de prosperidad y de abundancia, en todo lo que significa lo que vamos a ver hoy día, lo estamos haciendo para referirnos a un estado vibracional de amor, que es el máximo estado pleno del ser humano, el máximo estado en el que la mente, las palabras, el sentimiento y la acción se unen, se sintonizan, se sincronizan para poder hacer realidad, manifestar nuestros anhelos, nuestros sueños en cualquier plano de nuestra vida. Porque hoy en día, y yo creo que desde hace mucho tiempo atrás, todo siempre se ha enfocado para un tema de profesión y oficio, y se han descuidado muchas áreas que también son importantes en el ser humano, como sus sentimientos, como sus emociones, como su espiritualidad, como, como sus afectos, por ejemplo. Entonces, esto es un todo súper integral y súper completo. ¿Por qué pasa esto? ¿En qué momento esto se disgrega? ¿Por qué, eh, si la creencia tiene tanto poder, en qué momento de la historia de la vida pasó que esta creencia maravillosa y poderosa que parte de la semilla de la vida se transformó en una creencia limitante? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿En qué momento? Porque esto tiene que haber tenido un comienzo. No puede ser que haya aparecido de porque sí. Entonces vamos a navegar en la creencia limitante y vamos a ir haciendo un viaje para entender.
Cuando hablamos de creencia limitante, para que nos pongamos de acuerdo, lo vamos a agrupar en 4 paradigmas. Ya recordemos que teníamos 2 caminos. Cuando hacemos crisis tenemos 2 caminos. Tenemos el camino de la co-creación para vivirme como crecimiento y contribución al mundo, es decir, crezco como persona y me dono al mundo y le aporto lo que he ido encontrando desde mi crecimiento. Pero por otra parte, puedo correr el riesgo y optar por la mediocridad sin quererlo, sin desearlo o porque ya me rendí y me aburrí. Si escogemos ese camino, nos vamos a encontrar con 4 columnas, que es la carencia, el paradigma de la superficialidad, el paradigma de la negatividad y el paradigma de la pasividad. Puede que alguien esté solamente entrampado en uno, como puede que alguien que esté entrampado en 2 o que esté entrampado en todos, o que pase saltando de uno en otro, dependiendo de las situaciones que la vida le presente. ¿Qué se entiende por paradigma de carencia? Es una persona que vive pensando y sintiendo que necesita cosas o personas para sentirse feliz. Y que actúa desde la necesidad, desde lo que le falta y no desde lo que merece. Entonces, ¿qué pasa? Que en el día se concentra en lo que no tiene en vez de agradecer por lo que tiene para que finalmente se genere una apertura. Se enfoca entonces en un tema mental porque está atrapado en me falta, me falta, me falta, necesito, qué injusto, y finalmente no se va al alma para formular en positivo, es decir, me falta salud, necesito salud. Lo está hablando desde un paradigma de lo que le falta, pero no de merezco ser una persona saludable, merezco estar bien. Cómo el lenguaje nos va llevando a decretar y decir cosas que inclusive, si bien no vamos a entrar ahí, pero desde un punto de vista del lenguaje y del PNL, va creando la programación neurolingüística situaciones de vida que nosotros mismos nos vamos trayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando me concentro en esto? Caigo en el tema de la gratuidad, porque siempre estoy tratando de abaratar costos, siempre estoy tratando de negociar, siempre estoy sintiendo como que al pagar una cuenta o algo estoy perdiendo, porque estoy súper enfocada en eso, en el tema de no quiero perder, no quiero que me arrebaten, no quiero sentir que me estoy desprendiendo de algo que para mí es importante porque tengo mucho apego, entonces estoy comparándome y al mismo tiempo pretendo dar el mínimo esfuerzo y obtener el 100. ¿Ya? Y eso de verdad que se ve mucho hoy en día en la sociedad, el COVID lo ha destapado absolutamente, esta desesperación por absorber distintas instancias, experiencias, lazos, afectos, donde la persona no tenga que invertir tanto de sí mismo y solamente recibe. Superficialidad. No profundizo en mi autoconocimiento. Porque finalmente como que indago por arribita, me leo un par de libros de autoayuda, un par de libros holísticos, me leo un poquito de Paulo Coelho, o me leo un poquito, bueno, no voy a nombrar autores, pero como que picoteo un poquito por allá. Luego, otro paradigma, otra persona que vive en este paradigma puede ser que no tiene idea cuál es su propósito de vida, es decir, no sabe su para qué está en esta encarnación, a qué vino a contribuir al mundo, cuál es su granito de arena para poder sembrar algo desde su singularidad. No se permite ir a fondo porque una superficialidad va a ser evadir la crisis, porque vivir la crisis es enfrentar la sombra y enfrentar aspectos que nosotros no queremos ver de nosotros mismos. Entonces, va a evitar irse a la profundidad y va a caer en esto tan de moda hoy en día que la verdad es que parte todo de la ley de atracción, que la verdad es que la ley de atracción es muy maravillosa, pero es solamente un principio del mundo cuántico y es el tercero, es decir, para llegar a ella antes hay que haber vivido otros 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que explota esta ley de atracción, explota con este tema del decretar, y las personas decretan como locas, lo decreté, y finalmente no accionan, porque es más fácil decretar algo y olvidarse de lo que decreto, y durante el día no acciono en absolutamente nada para trabajar con mi decreto. Por otra parte, otra persona que está en el paradigma de la superficialidad
se victimiza, lo que hablamos hace un rato atrás, se arrastra por el piso, siente que todo lo malo le ocurre a ella, y finalmente tampoco aprende de lo que la vida le está entregando a través de ese momento de oscuridad. Los principales maestros son los obstáculos, por llamarlo así, y buscan muchas terapias o muchos como saberes, pero para llenarse de conocimiento, memorizar, expresarse con cultura, pero finalmente a la hora de vivirlo en su experiencia, en su vida, a la primera claudican, porque todo eso que tienen aprendido desde acá, no lo integran, no saben, tienen súper claro que, no sé, que tal meditación les va a ayuda para encontrar la paz, pero cuando entran en caos se olvidan que tienen que meditar, entonces no lo hacen. Paradigma del negativismo, responsabilizar al resto de los males que ocurren, responsabilizar a un gobierno, responsabilizar al líder de no sé qué, responsabilizar al jefe, bueno, a quien sea que no sea yo, lo responsabilizo de las distintas situaciones que ocurren, que sí, puede que haya muchos responsables de distintas situaciones que no son las mejores en el mundo, pero si yo coloco el foco en eso, en la responsabilidad que el otro tiene y no me hago responsable yo de generar un cambio, finalmente estoy en la misma situación de esa persona que está generando esa situación incorrecta. Evadir, obtener aprendizajes, por ejemplo, de las situaciones que decimos que son malas. Eh, porque claro, cuando uno está en un paradigma de creencia limitante, anda en la vida diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, y está todo el día emitiendo un juicio. Finalmente no entendemos que en el mundo espiritual no existe el concepto de bueno y malo. Existe un concepto de polo positivo y polo negativo, pero ambos nos entregan aprendizajes. Entonces, voy clasificando, estoy metida en el pensamiento colectivo de la masa, diciendo esto es terrible, que la crisis, que el dinero, que el sueldo, que el gobierno, que el trabajo, y estoy en todo momento metida ahí, en un subconsciente colectivo, profetizando desgracias del futuro, vibrando bajo, porque claro, me dejo gobernar por sensaciones de pensamiento y sentimiento de que no puedo. Entonces finalmente es tanto lo que escucho, que todos dicen que no se puede, que finalmente me termino creyendo que no se puede. Y por último, la pasividad, es decir, no acciono a diario. Cuando uno está en una creencia abundante de crecimiento y contribución, uno acciona 24/7 para su crecimiento personal y para la contribución al mundo. Entonces, si yo me duermo en la pasividad, no tengo idea de cuáles son mis convicciones, si ocupo frases como voy a tratar, voy a hacer lo máximo posible, voy a intentar, es que ya estoy desde antes diciendo, es que no sé si va a resultar. Porque si yo digo, lo voy a hacer, es que lo voy a lograr, es porque finalmente confío en esa semilla de la vida que tengo adentro, en mi ADN, y lo saco adelante porque tengo un brillo pero gigante que nada ni nadie puede quitarme ni me puede privar. Y tener un ritual de lamentos. Es decir, que estoy tan acostumbrada en el día a día que finalmente como que ya a ciertos momentos del día a día tengo un ritual de decir, hoy esto qué terrible, hoy porque a mí. Eh, y obvio, desconozco la capacidad tremenda que tengo de los recursos que hay dentro de mí. El mundo cuántico. Para poder entender entonces por qué están todos estos paradigmas en este camino de la mediocridad y por qué estos paradigmas pueden llegar a producirse y pueden materializar y manifestar vidas que no queremos tener. ¿Por qué tanta gente tiene vidas que no quiere tener? ¿Por qué las encuestas a nivel mundial demuestran que las personas están insatisfechas con las vidas que tienen, insatisfechas con los trabajos que tienen, con las relaciones? ¿Por qué hoy en día hay familias tan disfuncionales? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con el amor? Es decir, preguntas que uno se hace y que todo parte desde aquí, porque todo lo que vemos manifestado se gestó aquí, en la creencia. Entonces vamos a entender al mundo cuántico y vamos a entender esta secuencia que de hecho nos va a permitir incluso entender todo lo que está pasando hoy en día a este nivel COVID, que sigue por lo demás, y lo vamos a entender de la siguiente manera. Abundancia, que ya vimos que es la vibración máxima del amor,
es una energía que vibra alto. La abundancia vibra alto, no tiene posibilidad, vamos a imaginarla como que está tan alto, que está en el universo, y no tiene posibilidad de bajar, porque es una vibración superior. Es un edificio que tiene 200 pisos y no tiene posibilidad de ser más chico. Entonces, obviamente, que esa terraza de ese edificio que tiene 200 pisos, estoy como jugando con la fantasía, tiene 200 pisos, si hay una persona que está en esa terraza de ese edificio, obvio que se va a ver con el otro que esté alto, en esa frecuencia, en esa vibración. Nuestra vibración va a alejar o acercar la vibración de la abundancia dependiendo de cómo sea nuestra frecuencia vibratoria. Si yo estoy conectado con pensamientos nefastos, si yo estoy conectada con sensaciones o emociones como el miedo, como la carencia, esa no es una vibración alta. Por tanto, por mucho que yo repita un decreto, un mantra, eso no eleva mi vibración, porque la creencia es más fuerte que ese decreto. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy en una vibración baja, obvio, yo voy a traer la misma vibración baja. Por tanto, lo que ocurre no es que me ocurran cosas, es que yo las traje a mi vida, yo las llamé, yo las pedí, consciente e inconscientemente las traje, pero yo las acarrié y yo decidí vivirlas. Dependiendo de nuestra frecuencia, alta o baja, es lo que a su vez depende de nuestra creencia. Creencia limitante, frecuencia baja. Creencia abundante, frecuencia alta. Esa es la fórmula. Secuencia de cómo se provoca esto para que lo vayamos entendiendo. Las palabras, nuestro lenguaje, son el pensamiento hablado. Uno identifica inmediatamente cuando una creencia es limitante por la forma en cómo habla una persona, porque es el reflejo, ¿ya? Ese pensamiento, a su vez, va a generar una emoción. Y esa trilogía, palabra, pensamiento, emoción, va a generar una acción que es un resultado. Esa es la ecuación, es como palabra más pensamiento más emoción igual acción-resultado. Pero el pensamiento no es el primero en la filita. El pensamiento tiene un jefe o una jefa. Y ese jefe o jefa es la creencia. La creencia determina el nivel de pensamientos que nosotros o nosotras tenemos. Es la creencia la que crea la vida que nosotros tenemos. Por tanto, cuando alguien quiere generar un cambio, tiene que ir a la creencia. Y ojo, que creer no es lo mismo que saber. Es decir, una creencia no tiene que ver con distintos saberes que yo domino, distintas tendencias espirituales que yo tengo, o alguien más estructurado, distintas creencias religiosas que tiene. Eso no, eso es conocimiento. El conocimiento hoy en día está accesible para todo el mundo. Nos metemos a Google y ahí está todo, en los libros. Por tanto, eso no es, ¿ya? Quienes creen, cuando hablamos de creencia, son quienes logran lo que se proponen, porque van mucho más adentro, que es no aprender cosas, es saber y a investigar qué es lo que hay en su creencia, qué es lo que hay dentro metido en sus creencias, cuáles son. Cuando las logramos identificar, nos damos cuenta de por qué han ocurrido todas las cosas que nos han ocurrido en la vida, porque nos fuimos en profundidad, nos fuimos a navegar en la inmensidad del océano. ¿Cómo es eso? Podrá decir alguien. A ver, ¿cómo? ¿Cómo no? Necesito seguir el hilo. Quienes creen realmente, es decir, quienes creen de verdad, plenamente, honestamente, quienes realmente logran tener esa creencia abundante y no limitante, de partida se van a reconocer porque tienen súper claro su misión de vida. Saben a lo que vinieron, están desarrollando un plan. Eso se los da una conexión supraconsciente, lo que se conoce como el yo superior, lo que se conoce como alma, como espíritu, eso que nosotros ya somos, pero que está en un plano más alto, por llamarle, por ubicarlo en alguna parte, porque dimensionalmente eso no existe, pero por ubicarlo en alguna parte. Entonces, esas personas escogen desde ahí, desde su propósito, que quieren materializar y manifestar una vida para aportarle al resto. Y están dispuestas
a navegar por la profundidad de su subconsciente, que el subconsciente es ese misterio donde están escondidas todas las creencias, para luego sacarlas al nivel consciente. Es decir, una persona que tiene una creencia abundante va a hacer el viaje de ir a su subconsciente, de sacar lo que está ahí, pasarlo a nivel consciente para vivirse en plenitud. Va a indagar en su ser, no va a andar buscando tantas cosas que meterse a la cabeza, sino va a ir a la profundidad de su subconsciente. El poder de la creencia. ¿Cómo se desata o cómo me empiezo a conectar con esto? ¿Cómo parto? ¿Cómo hago para, como que estoy reconociendo que tengo creencias limitantes, como que estoy sintiendo que puedo estar atascada en un paradigma, como que puedo sentir que parece que estoy en la carencia o que parece que estoy en la superficialidad, como que siento, como que percibo? Es sumamente fundamental alejarse del subconsciente colectivo, de la masa, de ese montón que comparte una mentalidad común. Esto es como súper fuerte de entender y que puede que alguno por ahí lo haya escuchado. Hay un subconsciente colectivo que es como un Google Drive, que es como una memoria virtual, por llamarlo así, donde todos los seres humanos están conectados desde lo largo de los tiempos. Es como una nave nodriza de estas planetarias grandes desde donde salen puras naves chiquititas. Todas las mentes están dentro de ese subconsciente. Pero al mismo tiempo hay una parte de mi subconsciente que es solo mía, y que nadie entra ahí. Entonces, si yo estoy metida en la masa, en ese subconsciente país, en ese subconsciente más grande, que es un subconsciente planeta, si estoy muy metida en el subconsciente familia, porque también hay un subconsciente familia, y esas creencias limitantes son muy grandes, finalmente yo voy a absorber eso, que lo vamos a ver en unas diapos más adelante, por qué el cerebro absorbe. Uno puede decir, no, pero es que yo escojo, que yo no voy a conectar con eso, es que no tengo poder de decisión al respecto, porque eso es un proceso neuronal. Entonces, lo que sí puedo hacer es tratar de no conectar, no escuchar, no conectarme tanto con noticias, no escuchar personas que estén en esa vibración. Y si me toca forzosamente escucharlas, contrarresto y, y veo otra forma, cómo podemos alejarnos del subconsciente colectivo. Vamos a ir ahí profundizando. Ahora estoy solamente como dando tips pequeños como ideas para ir saliendo levemente, pero vamos a indagar en profundidad. Una cosa primera, yo les decía, es, van a haber personas a las que uno va a poder decirles más libremente y a esas personas, si nos aman, lo van a entender. De un punto de vista de noticias, yo sí tengo el poder de no escuchar noticias y no revisar en internet aquella información que no me está contribuyendo. Es decir, hay acciones en las cuales yo puedo decidir, aunque en verdad siempre podemos decidir, pero hay algunas decisiones que son más fáciles que otras y que podemos cortarlas más desde raíz. Pero más adelante vamos a ver que contrarrestando o contraponiendo y equilibrando podemos disminuir esa cercanía con el subconsciente colectivo, para que esa mediocridad no se nos pegue a nosotros o no se potencie con esa mediocridad que aunque nos duela, la tenemos igual adentro, ¿ya? Pero vamos a llegar ahí en una manera más detallada. Tener claro que la creencia que tenemos cada uno es más fuerte que cualquier realidad, porque vamos a poner en el caso contrario, puede que esté todo maravilloso afuera o todo maravilloso en mi entorno, pero si mi creencia es limitada, yo voy a ver que es una tragedia. Es decir, esto se puede dar en el doble foco, que afuera esté todo mal y yo diga, hey, no, yo escojo mi realidad y veo de alguna manera voy a salir de esto, o viceversa. Entonces, la creencia es más fuerte que cualquier realidad y donde yo coloco mi atención, allá se va la energía y eso es lo que se manifiesta. Mientras más atención yo le coloque a algo, más se manifiesta, porque la energía, la materia es energía que se ha materializado. De hecho, toda esa energía, todo, desde la física cuántica, una mesa que la podemos ver súper sólida, es capaz de desintegrarse energéticamente. Entonces, ir tomando conciencia de en qué cosas estoy poniendo el foco de atención en el día a día. ¿Me estoy enfocando más en lo negativo o me estoy enfocando más en lo positivo y lo que me aporta? Porque eso sí podemos hacer, sí podemos tomar conciencia de dónde estamos colocando nuestro foco de atención.
Otro punto, recordar, nunca, pero nunca, aunque nos duela, vamos a tener la vida que queremos si nuestra creencia es limitada. Podemos hacernos Reiki, podemos hacernos biomagnetismo, podemos hacernos regresión, podemos hacer una lectura de tarot, podemos hacernos millones de canalizaciones, podemos hacer de todo, pero si no apuntamos a la creencia, esas van a ser pequeñas pildoritas momentáneas que después nos van a hacer volver al mismo in situ donde estábamos en un comienzo. La creencia es la matrix de a donde tenemos que apuntar. ¿Cómo salir de la negatividad? Porque está el subconsciente colectivo, pero está la negatividad. Cambiar la creencia de una vez, y en esto hay que ser dinámico. Es decir, no podemos dejar pasar la vida diciendo después como que voy a ver qué pasa, después si total he sobrevivido tanto tiempo así. No. Cambiar la creencia es salir del promedio. El promedio a nivel mundial, aunque duele decirlo, porque con la potencialidad que tiene el ser humano, con lo maravilloso que es el ser humano, aunque seamos diminutos, seamos limitados e imperfectos, somos seres divinos maravillosos, pero no nos estamos viviendo tal. Por eso tenemos todo el caos que ha ocurrido a nivel planetario, porque finalmente no hemos sabido aprovechar el regalo precioso que es la Tierra. Al contrario, lo hemos destruido. Entonces, el promedio humano, la verdad es que es un promedio bien promedio bajo, en general como masa. Por tanto, cuando alguien se empieza a trabajar a sí mismo, se eleva por el promedio muy, muy fácil, pero en profundidad, ojo, en profundidad. Entonces, una persona que quiere salir de la masa y del promedio, se tiene que trabajar a diario. Y esto no tiene que ver con que yo 15 minutitos al día diga un mantra OM. Om Ganapataye Namaha, o que me conecte con Ganesha, o que no sé. No tiene que ver con eso, tiene que ver con, si yo tengo un día donde trabajo 12 horas o 16 horas, ¿cuánto tiempo me estoy brindando para mi misión? ¿Cuánto tiempo me estoy brindando para vivirme desde mi ser y no desde mi ego? He invertido en procesos que me ayuden a reconocer cuál es el tipo de ego que tengo, mental, obviamente. De qué manera estoy trabajando mis procesos formativos, porque así como invierto comprando mercadería, así como invierto comprando ropa, así como invierto en la peluquería, en cosmética, bueno, cada quien sabe lo que invierte, ¿cuánta inversión de porcentaje dejo para mi formación personal integral? Cuando uno hace ese ejercicio, las personas se asombran de lo poco, porque uno podría decir, ¿cuánto debiera ser de un sueldo? ¿El 10%? Tampoco uno se ama el 10% de su ingreso para su formación. Entonces, es importante ir haciendo eso. ¿Cuánto me estoy amando en realidad? En mí, invirtiendo en mi alma. Y otra frase que es muy punzante, nunca, pero nunca vamos a obtener la realidad que merecemos si no la reclamamos con todo nuestro ser. Eso de reclamarla con nuestro ser es, me siento merecedor y merecedora y hago, pero lo imposible desde mi brillo para merecer y obtener lo que vine a obtener y para compartirlo con el resto, porque mientras más abundante soy, más puedo brindarle a la sociedad para que cada uno brille desde su propia estrella. Desde la carencia, como dije hace un rato atrás, nunca vamos a poder compartirle al resto la luz para que puedan ver sus propios recursos. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque se van los dos al hoyo, se caen por el precipicio. Vamos a ir en lo profundo del mundo cuántico y nos vamos a meter en neurociencia para entender cómo funciona el cerebro. Porque ya hemos ido haciendo un viaje, hemos ido entendiendo que chuta. El cerebro sí tiene un poder, pero ¿por qué? ¿Por qué la creencia? ¿Por qué tiene tanto poder en el cerebro? Los pensamientos manejan las energías. Tenemos la secuencia, creencia genera pensamientos, el pensamiento maneja la energía. Es decir, lo que yo pienso me va a generar una realidad. Y aquí les voy a dar la fórmula un poco más explicada que hace un rato atrás para que entendamos la secuencia ya como completa, y es, para que yo pueda tener una vida abundante y manifestar lo que quiero, porque de hecho vinimos a manifestar, no vinimos solamente a soñar, creencia. Creencia genera pensamiento, pensamiento genera emoción,
eso se provoca una acción y eso genera un resultado. La única forma de saber cómo es la creencia de una persona es preguntar los resultados que tiene. Y se identifica absolutamente. Cuando hay gente que critica la vida de, no sé, mucha gente critica la vida de la gente exitosa, mucha gente critica muchas cosas, y cuando uno le pregunta o uno ve los resultados que tienen las personas y cuál es la vida que tiene, cómo materializa, cómo manifiesta, absolutamente sabe la creencia que esa persona tiene. Porque una creencia abundante es un resultado abundante. No tiene doble interpretación. No, no existe, digamos que el término medio en esto. Es o es o es. No es un resultado, la mitad de un resultado no es una creencia abundante. No tiene posibilidad. Para cambiar el resultado, es decir, uy, me di cuenta que mis resultados la verdad es que no son abundantes, al contrario, como que he obtenido cosas que no me gustan, no me satisfacen, he perdido 10 años de la vida, sentí que se me fueron 20, 15, 10, estudié lo que no quería, trabajo en lo que no quiero, no logro tener relaciones como estables, no sé qué pasa. Para cambiar el resultado hay que cambiar la creencia, lo que a su vez va a elevar la frecuencia vibratoria, nos va a acercar a esta frecuencia abundante del amor, y ahí recién se va a provocar el proceso de la manifestación. Por eso que una persona que decreta todo el rato y que no se le cumplen sus objetivos y que no entiende por qué, lo veo mucho a diario en la gente que me llama y me pregunta, no entiendo por qué no me funciona el decretar o no me funciona el ritual, que la vela, la no sé qué, es porque claramente están haciendo una acción superficial. Y claro, hay gente que le funciona el decreto porque el decreto es simplemente un recurso más a alguien que se está trabajando la creencia, pero no es solamente el decreto lo que está haciendo para poder manifestar. ¿Por qué se baja la frecuencia? Porque si tuviéramos máquinas en organismos médicos que nos midieran la frecuencia, podríamos dar cuenta de que la frecuencia es baja en la mayor parte de las personas o que se baja muy fácil el nivel vibratorio. Muy, muy brevemente quiero explicar que al ser humano se le baja la frecuencia por miedo. El miedo es lo contrario al amor. Lo contrario al amor muchas veces se cree que es el odio, pero no. De hecho, el amor no tiene opuesto. Pero si tenemos que buscar una emoción que sea como contraria, podríamos decir que es el miedo. ¿Y por qué al ser humano se le genera un miedo? Este es un miedo que viene históricamente desde antes de la revolución industrial. Cuando el ser humano estaba en tribu, estaba en aldeas, cuando vivía de manera colectiva, sembraba la tierra, intercambiaba por el trueque, cuando había un sentido de colectividad y donde no había una jerarquía piramidal, donde había alguien que mandaba a los esclavos de abajo. Entonces, ¿qué pasó en un momento dado? Que la gente empezó a emigrar a las ciudades y empezó a trabajarle a otro, recibía un sueldo, en algunos casos bueno, en algunos casos no, no vamos a juzgar eso, pero las personas se empezaron a olvidar de sus dones particulares y personales. Algunos trabajaban desde sus dones, otros no, simplemente trabajaban haciendo una labor por la cual recibían una buena remuneración. Pero con el transcurso del tiempo, esas remuneraciones, aquí voy a decir algo que puede doler la verdad. Para quien trabaja, porque yo trabajé mucho tiempo para alguien, para un jefe, en este caso para la educación, porque soy profesora, soy docente, no hay sueldo, no hay sueldo existente aquí ni en ninguna parte que sea equivalente a entregarle la vida a cambio de un sueldo. Es decir, 8 horas de trabajo no vale ni la millonada de dinero que se pueda pagar porque es vida, ya es vida. Entonces, hoy en día hay muchas crisis económicas a nivel planetario por temas de injusticias monetarias porque finalmente la gente siente que no le están retribuyendo lo que merece. Entonces las personas en este proceso se embaucaron y se empezaron a dar cuenta que estaban realizando una función y que se empiezan a dar cuenta después que ya no les gusta tanto, pero reciben a lo mejor un buen ingreso, pero a lo mejor no, y ahí es claro, es peor porque no les gusta la vida que tienen, y que claro, uno les pregunta, no saben cuál es su propósito de vida ni cuáles son sus dones y sus talentos. Yo trabajé mucho tiempo haciendo clases a estudiantes de cuarto medio, que es el último año de enseñanza escolar antes de entrar a la universidad, 17, 18 años, que no tenían claro qué es lo bueno que tienen, es decir, qué es lo bueno que pueden hacer o aportar al mundo, no tienen claro cuál es su don y cuál es su talento. Y eso para mí me generaba una crisis. Ahora lo más impactante es encontrarme con personas
a las cuales acompaño y asesoro, que tienen 40, 50, 30, 60 y tampoco lo saben. Y han llevado toda una vida desarrollando algunos exitosos, otros no tanto, pero no saben cuál es su valor personal. Y eso es fuerte, porque las personas se han olvidado, es decir, olvido y desconozco que mi poder más grande es mi capacidad de crear valor para la sociedad. Las personas no saben cuál es el valor que tienen, y ese valor es tan grande que es el valor que tienen para compartir. Venimos de la misma semilla, somos todos de la misma fuente, pero no hay un ser humano igual a otro. No existe un ser humano igual a otro. Por tanto, el valor que yo tengo no lo tiene otro. Lo que yo le puedo dar a alguien, el otro no se lo va a poder dar de la misma manera, pero las personas no saben. Y esa creencia se metió al cerebro y las personas tienen miedo. Entonces, cuando las despiden, cuando quedan cesantes, cuando no les funcionan las relaciones, cuando fracasan, no saben qué hacer porque se les acaba la vida. No saben cómo gestar, cómo producir dinero, no saben cómo salir adelante, no saben cómo volver a generar una relación porque no confían en su poder ni en su valor, no lo saben. Entonces se llenan de miedo. Creencia limitante más grande en el cerebro humano, el miedo a enfrentar su poder personal, porque no lo saben, no saben cuál es. Entonces eso está metido generacionalmente desde hace muchos siglos atrás. Muchos siglos. Y quien cree en la reencarnación, si le ha tocado vivir muchas vidas, claramente a lo mejor en otra vida viene acarreando otras creencias relacionadas con esto mismo. ¿Cómo cambiamos la creencia? Elevando la frecuencia de pensamiento y viviendo en coherencia con el cerebro y el corazón. Este no es solamente un tema de cerebro, también es un tema de corazón. Vamos a asombrarnos tal vez cuando lleguemos a esa parte. Entonces, sí o sí, tenemos que mantener la frecuencia alta, la frecuencia de pensamiento. Eso de que cuando hay mucha gente que se enoja o que encuentra que es como un espiritualismo tan light, estar en todo momento diciendo hay que vibrar alto, es que sí, hay que vibrar alto, pero hay que vibrar alto porque nuestro ser está diseñado para eso. Lo real es la vibración alta. Nos hemos confundido y hemos empezado a vibrar de una manera que no es la más adecuada porque no nos aporta beneficio. Entonces, ¿podemos conectar con nuestras penas? Sí. ¿Podemos conectar con nuestra rabia? Sí, obvio, estamos en un cuerpo, somos un espíritu viviendo una experiencia humana, por tanto es imposible que estemos todo el rato om, sem, felices. No, lo que cambia y lo que marca la diferencia es cuánto tiempo yo permanezco en esa rabia y cuánto tiempo yo permanezco en esa pena. Porque puedo permanecer un año, un mes o 10 minutos de mi vida. Eso marca la diferencia. Cerebro. El concepto de la neuroplasticidad es bien conocido y lo vamos a entender de una manera muy, muy simple, que es la capacidad que tiene el cerebro para cambiar y reorganizarse de manera permanente. El cerebro no es una piedra, el cerebro muta constantemente, es moldeable, es mutable y es adaptable. Todos los días, en cada segundo, en cada minuto, el cerebro se está regenerando. Siempre, siempre. Por tanto, esta creencia limitante acabamos de descubrir que no es permanente, porque el cerebro se está mutando, está cambiando. La capacidad flexible del cerebro depende de situaciones externas y de la interpretación de las situaciones externas. Me explico. Tengo un gato en la casa, por ejemplo, y mi gato tiene tendencia a querer salirse por la ventana. En un descuido de mi vida, dejé la ventana abierta, fui a comprar y me recordé en la mitad del camino que se me había quedado la ventana abierta. La situación es que se me quedó la ventana abierta. Esa es la situación. La interpretación, se me quedó la ventana abierta, se me va a salir el gato se va a ir quizás a dónde, no sé si el gato vuelva, ¿qué voy a hacer si el gato no vuelve? Es que me muero si el gato no vuelve, creo que voy a tener que llamar y empieza todo un proceso reflexivo. En esas dos aristas el cerebro se mueve, en el hecho puntual y en la reflexión, que viene desde la interpretación. La interpretación, es decir,
el hecho de que yo empiece a pensar que el gato se me arrancó, o que finalmente yo diga, ah, se me quedó la ventana abierta, está el gato, pero ya. El hecho de cómo yo interprete va a depender del tipo de pensamientos que yo tenga en la cabeza, ¿ya? La creencia se forma por pensamientos recurrentes. Si yo a lo largo de toda mi vida he estado pensando constantemente de manera trágica o negativa, mi creencia se fue fortaleciendo por pensamientos recurrentes de ese tipo, que dejaron huellas, que se transformaron en hábitos mentales y que finalmente eso ocurrió porque yo coloqué el foco de atención siempre en la misma parte. Siempre estaba todo de una determinada manera, pero no, allá apuntaba yo, en eso me enfocaba, estaba todo de esta manera y yo miraba el color rojo. Después, hoy mira qué lindo, los colores amarillo, verde, yo miraba el color rojo. Entonces, de tanto mirar el color rojo, se me formó una creencia roja. Ya, esto es como un ejemplo. Entonces, la creencia limitante se forma de pensamientos repetitivos, que se fueron agrupando en la adolescencia, la adultez, etcétera, o en una situación de vida del mismo año, tanto que pensé lo mismo que se agrupa. La atención, es decir, ya, se armaron porque yo colocaba el foco de atención ahí, estaba todo el rato mirando el rojo, el color rojo, por ejemplo. ¿Qué es la atención? Es un mecanismo que dirige la neuroplasticidad. De dónde yo coloco mi atención es la forma en cómo mi cerebro se va a moldear. Es decir, mi cerebro no tiene una voluntad propia. Mi cerebro se amolda de acuerdo a cómo yo lo alimento. Si yo lo alimento de cosas alegres, mi cerebro va a funcionar biológicamente así. Si yo lo alimento de cosas nefastas, la neuroplasticidad va a ser nefasta. Mi cerebro no tiene, como les digo, vida, no se arma solo, sino que simplemente se va dirigiendo con lo que yo le voy brindando. Tu cerebro va hacia donde tú enfocas tu atención. Simple. Es como un ojo, por eso lo coloqué ahí. Donde yo miro, allá mira el cerebro. No hay otra posibilidad. Para el cerebro, el foco de tu atención es sinónimo de lo que tú quieres para tu vida. Ahí hay una reflexión cerebral. En eso sí tiene poder. Si el cerebro se da cuenta que estamos mirando en una sola dirección, el cerebro dice, debe ser que tanto mira eso, que eso es lo que quiere. Por tanto, voy a empezar a hacerle conectar, que empiece a atraer más de lo mismo, porque el cerebro está diseñado para la supervivencia, está diseñado para la seguridad. Entonces, si se da cuenta que colocamos mucho el foco de atención en eso, va a decir, eso es lo que le da seguridad. Por tanto, lo voy a mantener ahí, voy a mantener a esa persona ahí. Entonces, se provoca un circuito cerrado, porque el cerebro se ocupa de que estemos en resguardo, que estemos cuidaditos, que estemos en la zona segura, entonces nos va a traer de las mismas personas, de la misma gente. Por eso que se ha dicho, hoy tropiezo con la misma piedra siempre. No entiendo por qué la vida me trae la misma persona, no entiendo por qué me equivoco tanto con lo mismo. Es porque estamos atrayendo más de lo mismo, porque el cerebro se está encargando de que atraigamos lo mismo. Porque nosotros hemos ido alimentándolo del mismo foco de atención. Y esto es una ley de la causa y el efecto. Hay dos formas de interpretar una situación externa. ¿Se acuerdan que yo les dije, la ventana se quedó abierta, puede que el gato se salga como puede que el gato no se salga? Está una forma de interpretarlo que es modo rechazo, lucha, huida, negación, reacción. Es decir, todas las tragedias del mundo pueden producirse por una situación que se me ocurre en mi cabeza que va a ocurrir. Se salió el gato, lo atropellaron, qué terrible, qué horror, no quiero, me resisto, no quiero saber. O modo aceptación, se quedó la ventana abierta, a lo mejor se salió el gato, a lo mejor no, tendré que ver de qué manera lo encuentro, actúo con calma, no reacciono, sino que respondo a la vida. Entonces, una actitud más calmada, no dejo que la situación me supere. Dos vías de interpretar la realidad o de reaccionar. Lo más fuerte aquí es que la célula, mientras todo eso está ocurriendo, la célula está escuchando el pensamiento, porque la célula tiene oídos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la célula escucha? La célula se empieza a aliar y armar una alianza con el pensamiento. El pensamiento influencia a la célula a nivel biológico. El proceso del modo aceptación, es decir, cuando una persona acepta y dice ya, no, a ver, la ventana se quedó abierta,
ya está, tranquilidad para esta situación. Cuando yo respondo desde esa manera, desde la aceptación, el proceso biológico es un proceso estable, porque todo mi cuerpo, aquí voy a resumir esta parte, todo mi cuerpo depende de mi estado psicológico. Es decir, para que las células hagan su trabajo, para que las proteínas hagan su trabajo, para que todo lo que está en el organismo haga su trabajo, tiene que haber una manera de respuesta en modo aceptación. Porque si la célula escucha que el cerebro le manda una orden terrible, altera inmediatamente su funcionalidad de la vida, altera el movimiento real de la vida y se provocan las distintas enfermedades. Porque la célula entró en pánico. Entró en pánico porque el cerebro dijo algo, generó un pensamiento que para ella fue un estado de alerta. Entonces el cuerpo tiene oídos y se comunica con el pensamiento. Por eso que se habla mucho de que hay tantas enfermedades que provienen de la manera de pensar o de la manera de sentir, que sentimiento y pensamiento trabajan de la mano. Las neuronas se contagian con las vibraciones ajenas. Aquí entra otro punto. Sabemos que la célula escucha al pensamiento, pero donde entra como un grado como mucho más wow, impresionante, es que nuestras neuronas se contagian con las neuronas de las personas que están afuera. Es como que se les pega el pensamiento de otra persona. El hecho de estar en este subconsciente colectivo, y aquí es donde yo se lo expliqué hace un rato atrás, sí, la neurona es capaz de empezar a pensar como piensa la neurona de mi compañero, de mi mamá, de mi hija, puede empezar a pensar así. Esto se conoce como neuronas espejo. Ya, para quien no lo sabía o para quien lo quiere reforzar, se conoce como neurona espejo. Experimentos que se han ido realizando a nivel científico han comprobado que una persona puede reaccionar de la misma manera que las neuronas de otra persona, es decir, las neuronas pueden reaccionar de manera parecida por el simple hecho de observarla, por el simple hecho de mirarla. Ya mi neurona puede empezar a captar lo que le pasa a la otra. Para el cerebro, lo que ve es una realidad, por tanto, está en el mismo nivel de una acción. Por eso que cuando vemos, esto es todo muy increíble, porque por eso que las noticias van en la noche, en la mayor parte de los lugares, no solamente porque no estén dando cuenta de lo que ocurre en el día, es porque en la noche el subconsciente, al entrar en un estado de ensoñación, el subconsciente está más cerca del nivel consciente. Entonces, todo lo que vamos escuchando va entrando derechito a subconsciente. Entonces, las neuronas de espejo están como más esponjitas y se comunican en un lenguaje súper común. Entonces, quien ve noticias en la noche está educando a su subconsciente con lo que está mirando, dependiendo de lo que está mirando. Cuando observamos a otro ser vivo que experimenta dolor, alegría, frustración o la situación que experimente, las mismas neuronas que tiene el otro se prenden en nosotros porque reflejan las mismas conexiones neuronales que nuestro cerebro. El hecho de ser semillas y provenir de la misma fuente también hace que nuestras neuronas estén conectadas a un gran cerebro universal. Entonces, donde nosotros miramos y con quienes nosotros nos relacionemos, también nos van a influir. Esto se comprobó a un nivel de experimento de la física cuántica, donde se dieron cuenta que, por ejemplo, un electrón ya podía cambiarse de órbita rápidamente, dándose un salto cuántico. Nosotros para llegar al baño tenemos que pararnos, levantarnos y caminar al baño. Pero desde el punto de vista de la física cuántica, el electrón, por ejemplo, quiere estar en el baño y lo único que hace es teletransportarse. Los electrones están dentro de nuestras células. Tenemos electrones dentro de nuestro nivel biológico. Por tanto, al tener tantos electrones en nuestras células, y al tener tantos, bueno, al nivel de átomo, a nivel vamos a generalizar, tenemos todo este sistema vibracional adentro, un electrón es capaz de cambiar de frecuencia vibratoria. Por tanto, nuestro interior, si bien no nos vamos a teletransportar, porque eso somos materia, es imposible, si la frecuencia vibratoria se cambia
así, en un chasquido de dedos. Es decir, yo puedo trabajar mi frecuencia para que se pegue saltos cuánticos, porque estoy constituida como energía. Por tanto, si ya cuento con que mi cerebro tiene plasticidad, que se regenera continuamente, y además desde un nivel atómico puedo pegarme un salto cuántico y elevar mi vibración, ya tengo 2 puntos a favor, porque quiere decir que la creencia limitante la puedo ir modificando, que tengo una situación que no es tan adversa. Y así como está la neuroplasticidad, que es maravillosa, porque cuando se descubre que nuestro cerebro se va regenerando continuamente, y uno dice, es increíble porque puedo superar mis trancas y mis carencias, puedo superar mis patrones y hábitos limitantes, aparece la neurogénesis, que además nos dice que nuestras células madres se pueden regenerar, que podemos volver a punto cero a nivel celular. Entonces, ¿cómo se regenera una célula madre? Puede decir alguien, cambiando la forma de interpretar una situación. Se quedó la ventana abierta, no necesariamente tengo que estar pensando que el gato se salió. La ventana se quedó abierta. Entonces, puedo regenerar mis células madres si ya no reacciono a la vida, sino que respondo, pego un paso atrás y digo, a ver, esto simplemente es, voy a ver de qué manera estoy interpretando esto y voy a empezar a educar mi creencia para que mi creencia no reaccione, sino que responda ante una situación. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Respondo la pregunta que salió hace un rato atrás. La creencia está en el subconsciente, no está en el nivel consciente, está en el subconsciente. Puede ser algo que nos pasó en nuestra época de la niñez, algo que nuestro niño, nuestra niña interior quedó herido, puede ser algo que carga nuestro subconsciente de una vida pasada. No sabemos, porque está en el nivel subconsciente. Y porque estas creencias, al estar escondiditas ahí, generaron patrones, programaciones de hábitos automáticos. Es decir, creemos que estamos actuando por decisión propia, pero finalmente estamos actuando por patrones que ya están súper enraizados en nosotros y nosotras. El subconsciente es el que gobierna el poder de decisión de una persona. Si su subconsciente es un subconsciente sano, va a tener una capacidad de decisión más amplia. Y a su vez los patrones de comportamiento, las programaciones y los hábitos se formaron por repetición y por experiencia. Tanto fue que vivimos algo así, tanto fue que lo repetimos, tanto fue que nos ocurrieron a lo mejor cosas de un daño, de un sufrimiento, tanto fue que nos tocó vivir una situación como triste, por llamarlo así, que eso se enraizó, se repitió mucho, se provocó mucho. Entonces, ¿cómo lo saco? Es algo que tal vez alguien ya casi se dio cuenta al leer esto acá. Si la creencia limitante se formó por repetición, simplemente la podemos sacar por repetición. El cerebro continúa creando de forma constante conexiones neuronales y alterando las ya existentes. Tiene la capacidad para hacerlo, puede adaptarse a nuevas experiencias, puede integrar nueva información, puede crear nuevos recuerdos. Si tenemos 100 recuerdos tristes y el cerebro se regenera, podemos colocarle 100 recuerdos alegres más, porque estamos vivas, estamos vivos. Entonces, alguien preguntaba en delante, ¿cómo me alejo del subconsciente colectivo? Si estoy todo el día escuchando, por ejemplo, alguien trabaja y está todo el día escuchando que su compañero de trabajo dice cosas, pronósticos nefastos, por ejemplo, está escuchando que una hora al día alguien dice algo que no tiene la posibilidad de evitar escuchar. ¿Qué es lo que hace esa persona? Contrarresta. Dedica una hora al día a leer algo que le aporte. Dedica una hora al día a conectar con una música que le aporte. Es decir, equipara con otro sabor. Se saca el sabor amargo con un sabor dulce. Pero no sigue alimentando su cerebro con lo mismo, con la misma tragedia. Si uno está aburrido de tomarse esa bebida amarga, no sigue tomándose la bebida amarga. Se prepara un tecito dulce, se prepara un juguito, pero no le sigue dando lo mismo al cerebro.
¿Y cómo nos ayudamos? Para ir como terminando, nos ayudamos con el corazón. Está el cerebro, que nosotros le hemos dado tanto poder, porque sí, claro que tiene poder, porque ahí está el ego y está la creencia limitante, pero está el corazón. El corazón es tremendo centro de poder. El corazón opera independiente del cerebro craneal. Ojo, cerebro craneal. ¿Por qué? Porque posee su propia inteligencia y participa directa o indirectamente de procesos. Por ejemplo, el corazón también nos permite aprender, también nos permite recordar, también tiene la capacidad de tomar decisiones y de sentir. El corazón hace todo eso. ¿Y por qué lo hace? Porque la neurocardiología nos ha dicho que el corazón tiene una sofisticada red neuronal. El corazón también tiene neuronas. Y es tan compleja esa red neuronal y es tan maravillosa que se conoce como cerebro del corazón. El ser humano tiene dos cerebros, cerebro craneal y cerebro del corazón. El corazón posee más de 40.000 neuronas con la capacidad de organizarse de forma dinámica entre ellas, para luego coordinarse con el cerebro, trabajar en alianza y armar una alianza tan bonita que nos va a llevar a estado de conciencia superior. Cuando logramos alinear corazón con cerebro, se provoca una capacidad pero preciosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos estresadas o estresados, cuando estamos con miedo, el corazón le manda información alterada al cerebro. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Pierde su capacidad de pensar con claridad, pierde su capacidad de recordar, de aprender, de razonar. Es decir, cuando hay un corazón herido, el cerebro absolutamente se colapsa. Entonces, cuidando un corazón en equilibrio, un corazón dispuesto, un corazón abierto, va a generar una frecuencia cardíaca estable, va a generar un buen funcionamiento cognitivo, biológico y emocional, va a permitir que se provoque una palabra que es clave y fundamental, la coherencia, que la hemos escuchado muchas veces y que creemos a veces que se refiere a algo, pero hoy día vamos a entender que la coherencia es actuar de nuestra mejor versión. Cuando tenemos un corazón abierto, dispuesto, actuamos desde nuestro ser más profundo, desde nuestro espíritu experimentando una experiencia humana. Nuestro potencial más alto, biológico, psicológico y social se expresa, lo que va a influir ¿en qué? En que vamos a irradiar eso mismo para el resto. Es decir, estamos en crecimiento y podemos contribuir a los demás. Cerebro y corazón se comunican de forma electromagnética y esta vía de comunicación va a afectar además el sistema nervioso, y aquí nos encontramos con otra última pista, que es que así como estaban las neuronas espejo, también está el sistema nervioso que hace que nuestro corazón se afecte del sistema nervioso de las demás personas. Las neuronas se conectan, pero los sistemas nerviosos también se conectan. Estamos todos en una misma red. El campo eléctrico del corazón, como dato, es 60 veces mayor que las ondas cerebrales. Ese es el nivel de poder que tiene. Y es 100 veces mayor que el producido por el cerebro. Y esto lo evidencian los electrocardiogramas y el electroencefalograma. Y esto es re importante porque así como el cerebro es importante, el corazón es importante. La frecuencia electromagnética está comprobada y está comprobado que nos dejamos afectar. ¿Y de qué manera podemos hacer que nuestra contribución sea más aporte a los demás, que nuestro poder de la creencia se fortifique con coherencia? ¿Cómo podemos hacer para cerrar esto? Es decir, ¿cómo puedo hacer que mi creencia deje de ser limitante para que pueda influenciar al entorno de manera positiva en coherencia? De estas tres formas, que es lo último con lo que terminamos. Recomendaciones. Tener un diario de la gratitud. Todos los días anotar en un diario de la gratitud 3 cosas por las que me siento agradecido o agradecida. Todos los días hacer respiración consciente. ¿Cuál es el ideal del ritmo respiratorio? Respirar en 5
segundos y exhalar en 5 segundos. Cuando se provoca ese ritmo respiratorio y yo le brindo a mi ser pausas en mi día respirando de esa forma, voy disminuyendo mi capacidad de creencia limitante. Y obviamente, además está decir que es importante tener el foco de qué es lo que está pasando con nuestro ego, cómo está nuestra identificación mental, eh, cómo está nuestra creencia limitante, qué es aquello que me está condicionando y qué es aquello que me está impidiendo conectar con mi brillo personal. Vamos a hacer un último ejercicio que les voy a pedir que para cerrar se pongan cómodos y cómodas con la espalda recta porque quiero que hagamos un ejercicio de cierre para poder activar esta semilla preciosa que tenemos adentro en nuestro interior. Les voy a pedir que conectemos por unos minutillos, por unos segundos, en verdad, miremos este patrón geométrico. Me va a acompañar desde acá, desde el costado, sin mostrarse, Claudio, que es mi esposo, con un sonido de cuencos, para que no se extrañen, con la vibración de los cuencos, él va a tocar para ustedes, va a acompañar este proceso meditativo. Vamos a mirar entonces esta figura, vamos a partir, vamos a dar un inicio. Conectando con este patrón geométrico precioso que es la semilla de la vida. Observando cómo se funden sus círculos, cómo se juntan, cómo se nutren. Vamos a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones profundas, sintiendo cómo el aire entra por nuestra nariz, sale por nuestra nariz. Y vamos a llevar esta semilla de la vida hacia nuestro interior, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a visualizar cómo esta semilla de la vida se expresa en nuestro corazón. Vamos a visualizar esta semilla que crece en nuestro corazón. Vamos a percibir su calor. Vamos a percibir ese amor que esta semilla tiene y que se va ensamblando en este espacio energético que es nuestro centro de poder, que es la semilla, que es este corazón que se funde en alianza. Y me voy a quedar ahí en silencio, sintiendo el latido de mi corazón, sintiendo la expansión de la semilla, y me voy a quedar por un momento en silencio, sintiéndome vivo, sintiéndome viva, sintiéndome como un ser sagrado, sagrada. Voy a escoger una parte de mi cuerpo, una parte a la que quiera enviar a esta semilla para que sane, para que nutra libremente. Y si no tengo claro la parte del cuerpo a la que quiero pedirle a la semilla que se dirija, simplemente voy a dejar que ella en libertad escoja
el lugar donde se va a cobijar, donde se va a acentuar, y la dejo que libremente se exprese. Voy a llevar mi mano derecha al centro de mi pecho, voy a ubicar mi mano derecha en mi corazón, sobre mi corazón. Ubico mi mano sobre mi corazón y voy a percibir los latidos. Voy a agradecer a mi corazón. Voy a agradecer a mi cerebro. Voy a agradecer a la semilla de la vida que se encuentra en mí. Me voy a agradecer a mí mismo, a mí misma, por ser un ser sagrado lleno de posibilidades. Le voy a pedir al mundo espiritual que me ayude en este camino para irme viviendo cada día como luz, como ese ser maravilloso que vino a encarnar a esta tierra para ser una máxima expresión de su divinidad. Voy a dejar mis manos sobre las piernas. Voy a agradecer la presencia de la semilla de la vida. Voy a hacer 3 inhalaciones y exhalaciones profundas siempre por la nariz para ir terminando. Agradeciendo, conectando con el amor. Y permitiéndole a esta semilla de la vida que siga haciendo su trabajo durante lo que queda del día, durante la noche y durante lo que ella estime conveniente. Abro mis ojos muy suavemente, puedo mover un poco mi cuello para ir regresando, me puedo estirar, tomo conciencia de mi cuerpo, me vuelvo a hacer presente, a conectar con mi vitalidad. Vuelvo a enfocarme en el aquí y en el ahora. Y bueno, para terminar, les quiero motivar a que dense la prioridad, son protagonistas de su vida, dejen de negociar consigo mismas, por favor suelten la víctima, salgan de la zona de confort y a moverse ahora, aunque duela. Al otro lado de tu miedo hay una tremenda vida esperando por ti, viniste a crecer y a contribuir, recuérdalo siempre. Cualquier cosa que alguien quiera mantenerse en contacto conmigo, quiera saber lo que yo hago, ahí están los datos, me encuentran en la página web, me encuentran en Instagram, correo electrónico, WhatsApp. Así que muchísimas, muchísimas gracias. No pongas fechas, comiencen ahora. Gracias por ser parte de esta experiencia. Muchas gracias por la invitación y ha sido un gusto. Si alguien tiene algo que comentar, que compartir, bienvenido sea antes de que yo me retire. Si alguien quiere decir algo, también pueden desbloquear los micrófonos. Quiero decirte gracias. Excelente. Verdaderamente, hacía mucho. Es como que cursé 4 años de universidad en ¿cuánto? Muchísima información, muy linda la información que das, muy precisa y realmente es algo que se necesita a nivel cerebro para contribuir a este nivel espíritu. Gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias.
Gracias a ti, gracias a ti. Gracias, Janet. Así que ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Nos estaremos viendo en alguna oportunidad. Ha sido un placer para mí también. Así que gracias. Los dejo entonces con su reunión y nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao, adiós. Excelente, muchas gracias. Gracias. Hermoso. Muy bueno. Lindo. No, volví a sentir mi corazón, no sentía mi corazón. No sentía mi palpitación, no podía, la meditación que hacía como 2, 3 semanas, le decía a Janet, parece, no sé si estoy viva o muerta porque no siento mi corazón. Y ahora lo he sentido, estaba ahí, pero qué hermoso, mil gracias. Sí. Es maravilloso, si pueden trabajar con esta semilla de la vida, buscar una fotito, conectar con ella, es preciosa porque ella ya la tenemos adentro, entonces solamente la tenemos que despertar, volverla a integrar. Hermoso, gracias. Cuídense, un abrazo, chao, chao. Chaucito. Gracias. Janet, ya siento mi corazón. Gracias, Gracias, Ernie, por traer siempre a personas que nos... Un placer tenerlas. Muchas gracias. Gracias, Ernie. Gracias. Hola, Esperanza. Recuerden que todo esto yo lo pongo en el internet. Si ustedes quieren el link, envíenme una nota y yo les voy a enviar para que puedan volver a ver esta. Hola, Elizabeth. No la había visto. Isabel. Para que vean esta y otras, y muchas otras conferencias que hemos hecho en el pasado. Están todas grabadas. La próxima semana vamos a tener otra también. Me parece que la próxima semana vamos a tener a Esperanza, me parece. Después tendremos a Lucía, tenemos varios. Hasta septiembre tenemos un programa increíblemente bueno, muy bueno. Alguno con algunas sorpresas. Así que estén pendientes. Saca tu audio. ¿Perdón? ¿Adriana? Esperanza está tratando de hablar, pero tiene su audio todavía. Ok. ¿Ahora sí? Yeah. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Ah, ok. Que mi clase es el 26, Ernie. El 26, perfecto, muy bien. Yo he mandado el calendario, no sé si todos ustedes tienen el calendario. Yes. Sí. ¿Sí? Sí. Yo creo que el único que no tiene el calendario soy yo. O al menos no me lo recuerdo, por eso hay que ponerlo por escrito. Todo. Yeah. Así que, bien, será un placer tenerla. También veo Lucía. Y Lucía también la vi que estaba por ahí. Y hay mucha gente nueva. Es Olimpia Carn. Es una chica que está trabajando en un laboratorio, en una oficina bonita y nos está siguiendo. Olimpia. A ver, no sé si todavía está por ahí. Ahí está, sí. Y ella está ahí. Nos Sí. está escuchando al menos. Ella generalmente no asiste a las reuniones porque Carolina. trabaja de noche. A Carolina se la quiero presentar. Ella, ¿cómo les va a todos? Primero que nada, un besito para todos. Carolina, mi sobrina. Está con un bebé. En Chile, ¿verdad? Y les mando un beso grande. Bueno, a lo mejor ella si está conectada todavía, a lo mejor les puede decir algo ella misma también, ¿verdad? Y por ahí está. Hola. Hola, Caro. Ahí está, mira, tiene su bebita. Escuché todo maravilloso. Muchas gracias por aceptarme en esta conversación, en este video. Y gracias a mi tío que me invitó a esto y maravillosa la experiencia. Nunca había escuchado una meditación así, que te hiciera llevar a otro mundo.
y muy agradecida. Me sacaron de mi rutina y estoy totalmente relajada, que quiero puro dormir así, totalmente. Mi bebé escuchó, se quiero dormir, ¿no?, en mi bracito y los dos estuvimos atentos. Ay, qué lindo. Qué lindo. Agradecida total. Muchas gracias. De nada, mi amor, que no sea la última, definitivamente. No. Solamente Bienvenida. ¿Verdad? Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Claro que sí, mi amor. Espérate, linda, hermosa. Hola, Mercedes. Mira, ahí está, José. Oh my God, is that my boyfriend? Wait. Hi! Hi, Cecilia! Guys. what's going on? Good to see I you. just came back from the pool. Really? How was it? It was really good. It was warm. Really? Yeah, I know. I know. It was a hot day, right? But the weather is... We went to Atlantic City yesterday, me and my sister, and it was hot. I'm sorry, we're conversating right now. Okay, goodbye. Bye. Summer. That's good. That's good. That's awesome. It was nice to see you, though. It was good to see you too. I'll see you guys soon. Big kisses. And hugs. Bye. Bye. Bye, Cecilia. Bye. Okay. Angélica está... Estuvo espectacular, me encantó. Muy lindo. Fabuloso. En realidad, hay que reconocer que hay gente que viene a entregar mucho. Y ella, hoy día, en realidad, lo que quiso lograr por medio de esta charla, lo consiguió definitivamente. Porque muy interesante. Nos mantuvo así, pero... Atento, ¿verdad? ¿Les pasó a ustedes también, verdad, chiquillas? Claro Sí, que sí. muy Sí. completa. Yo me dormía. Estaba comiendo hielo porque me quedaba dormida. Pero no me perdía ninguna palabra. Era Buenísima. buenísimo. Pueden revisar las notas. Una vez que ponga este video en el internet, ustedes lo pueden ver una y otra vez si quieren tomar notas del video. Sí, Ernie, excelente. Sí, perfecto, me gustaría verlo. Sí, porque yo tomé nota, pero tengo que volverlo a ver, porque, sabes, bastante información muy buena, ¿no? Que hay que repasarlo. ¡Qué belleza ver a esta española! Me encanta. Ay, gracias, igual. Vamos. Gracias. Yo me imagino, en el punto de lo que ha dicho ella, estas reuniones nos suben la vibración, así que ya estamos poniendo de nuestra parte un poquito, ¿no? Definitivamente. Tenemos que seguir vibrando alto. Definitivamente, ¿verdad? Sí. Pero me encantó, realmente, lo tengo que decir, me encantó ella. Me encantó, definitivamente. Muy honesto el punto de vista de ella sobre todo lo moderno que está ahora de la espiritualidad, el New Age, como que sea, con todo mi respeto, ¿no? Una observación general, frivolizado un poco, ¿no? Realmente ver la esencia de lo que es. Ahora ya todo el mundo habla que si la vibración, que si sincronía, que si no sé cuánto, pero se nos olvida a lo mejor lo más importante, ¿no? Que es lo que ha dicho ella hoy de... La coherencia. Exacto. La coherencia es increíble. Una cosa, una palabrita muy poco usada, muy poco entendida, pero al mismo tiempo como entrelaza todo. Es una coherencia es cuando uno comienza a vibrar también más alto, porque todo crea un balance. Me encantó esa palabra. No, sí, y la secuencia, como ella lo fue colocando, la secuencia de las destrezas, de que nosotros tenemos que empezar a
prestar atención, ¿verdad? Con lo de la creencia, los pensamientos y realmente, como ella lo muestra y como lo sintetiza, me encantó realmente. Me gustó, encontré que fue una clase tan dinámica, muy dinámica. Bueno, Coherente. de hecho, Magdalena se dedica 100% a dar charlas y a dar sesiones de consejería. Tiene muchas habilidades. Yo he puesto en el grupo el website de ella, que tiene una lista de todas las cosas que ella hace. Muy interesante, extremadamente, muy talentosa. Sí, definitivamente. El hecho de que tenga un apellido Torres, no creo que le... Ay, el tercer Torres, cuarto Torres que conocemos. Sergi, Amarita y su hija Bueno, ahora. de hecho, Magdalena es la hija de Merita, de mi hermana que está presente. Me imagino que ustedes han de saber eso. Yo no sabía, ¿en serio? Sí, así es. Wow. Pues Hola, te Norma. felicitamos por la hija que tienes, ¿eh? Gracias, muchas ¿Cómo? gracias. Sobrina de Ernie. Gracias, sí. No, felicito. O sea que de tal palo, tal astilla. Me encanta ella. Mi O sobrina sea que no sabía, yo no sabía, pero se nota, ¿eh? ¿Cómo? Mi sobrina les dice que muchas gracias por se tiene que ir y que le agradece la invitación y haberles acompañado. Gracias. Gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Me encantó, lindo. Y qué lindo verlos a todos, en realidad, digamos, como se mantuvieron atentos también, ¿verdad? Porque se ve que en realidad cuando algo está interesante, nos captura definitivamente. Quiero escuchar Esperanza pronto ya. Bueno, ya casi 2 semanas y ya voy a estar con ustedes. Rico, qué rico. ¿Quién viene la próxima semana? Lucía. Lucía. Exacto. Ok, muchas gracias a todos. Estuvo muy interesante. Shermy, gracias. Gracias por asistir. Gracias. Noche. Y gracias a todos. Buenas noches, Luz Eugenia. Y a tener que marchar. Pero muchas gracias. Un besito a todos. Bueno, recuerda que si quieren el link, envíenme una nota para enviárselo. Ok. Sí, gracias. Y muchas gracias de nuevo, ¿eh? Enhorabuena. Bueno, Gracias, Marita. Gracias. Gracias, Buenas niña, noches, que estamos felices en el sueños. laboratorio donde estés trabajando. Olivia. Buenas noches. Chao. Bueno. Hasta pronto, gracias. Buenas noches. Buenas Gracias noches, Norma. cuando estás trabajando, no hay excusa, ¿verdad? Claro. Gracias. Chao, chiquillos. Chao, mi amor. Chao. Que estén muy bien. Bendiciones. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao. Gracias. Bye.